y el voltaje a través de la ley de Ohm. Precisamente eso es lo que dice la ley de Ohm, que el voltaje aplicado a un conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente que en él se produce. Esto quiere decir que si tomo un conductor y le aplico, por ejemplo, 5 voltios, y esto genera una corriente de 1 ampere, al duplicar el voltaje, también se va a duplicar la corriente, ¿sí? Es decir, que hay proporción directa entre el voltaje y la corriente. Por lo tanto, podríamos decir que el voltaje proporcional a la corriente y viceversa, ¿sí? Ahora, podemos escribir esta relación como una ecuación y para ello es necesario aplicar una constante. A esa constante se ha dado por llamar resistencia. Podemos ver que resistencia se puede expresar como voltaje sobre corriente. En términos de unidades sería volt sobre ampere. Y en homenaje justamente a este científico que emitió esta ley, esta relación, se le ha puesto el nombre de Ohm. ¿No? Pero naturalmente que como no se puede utilizar la letra O porque se confundiría con... Es que han acordado simbolizar esto con la letra griega omega. ¿Ya? Omega mayúscula es el símbolo que representa la unidad denominada Ohm. En cuestión de representación gráfica de circuitos, el símbolo que se utiliza habitualmente es este. Una línea quebrada. En algunos textos también utilizan este símbolo. ¿Ya? El que vamos a emplear nosotros es el primero. Bien, ahora la resistencia, que es una característica propia de el elemento del que estamos tratando, podríamos decir que nos está representando numéricamente la dificultad que existe a la circulación de corriente, ¿no? Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil va a ser la circulación de corriente. Noten que si, por ejemplo, yo aplico 10 voltios a una resistencia de 10 ohmios,
¿no? La intensidad de corriente, que es V sobre R, ¿no? Si aplico 10 voltios a 10 ohmios, la intensidad de corriente es 1 ampere. Si aumento la resistencia a 100 ohmios, por ejemplo, entonces la intensidad de corriente se va a ver disminuida en 10 veces. Es decir, que vamos a tener la 10ª parte de 1 ampere. ¿Sí? 100 miliamperes. Entonces, cuanto mayor sea la resistencia, menos intensidad de corriente vamos a tener para el mismo voltaje. Entonces, evidentemente, la resistencia está representando la dificultad que pone el componente, el dispositivo, a la circulación de corriente. En cuestión de implementación de circuitos eléctricos para construir equipos, aparatos, instrumentos, etcétera, se suelen utilizar estos elementos denominados resistencias. De diferentes formas y orígenes. En general, digamos que la resistencia es una propiedad que depende no solamente del material, es decir, yo podría utilizar cobre, podría utilizar carbón, cualquier otro material. Este va a tener incidencia en el valor de la resistencia. Pero no solamente es el material el que determina el valor de la resistencia, sino también su geometría. ¿Qué forma tiene? Es lo que va a determinar el valor de la resistencia. Entonces, digamos que si tenemos un trozo de algún material compacto, ¿no? No estoy hablando de mezclas de uno con otro. Entonces, si tengo un pedazo de alambre, eso quiere decir que tiene corte circular, ¿cierto? ¿No? Se puede ver como un cilindro compacto de longitud L. Y área transversal S. Entonces, la resistencia va a ser mayor cuanto más largo sea este alambre. Entonces, es directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al grosor que tenga, es decir, al área transversal. Cuanto más delgado sea, ¿no? Cuanto menor sea el área transversal, mayor va a ser la resistencia. Pero además, esta resistencia depende del material. Entonces, a esto debemos añadir una constante que se simboliza con la letra ρ griega, que se conoce como conductividad.
Entonces, esto depende ya exclusivamente del material del que está hecho el elemento en cuestión. En ese sentido, podríamos decir que los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes, ¿cierto? Conductores, podríamos decir que son aquellos que tienen baja conductividad. Y aislantes son aquellos que la tienen alta. ¿No? Digamos que los materiales que más se utilizan como cables son aquellos que tienen baja conductividad y son el aluminio, el cobre, la plata, el oro. Esos se consideran buenos conductores. Oro, plata, cobre, aluminio. Y los malos conductores o aislantes son aquellos que tienen alta resistividad. Entonces alta conductividad. Podríamos mencionar el caucho, los plásticos, ¿cierto? Todo lo que se utiliza como aislante. Aquí los plásticos, PVC, el caucho, goma, la madera seca, etcétera, etcétera. Bien, ahora decía que para efecto de construcción de circuitos eléctricos se suelen utilizar elementos que han adoptado el nombre de resistencias. Una de las formas más comunes de encontrar estos elementos son aquellos que se obtienen por carbón aglutinado. En general se suelen llamar simplemente resistencias de carbón. ¿Ya? Pero voy a poner aglutinado aquí para distinguirlas. Básicamente están hechas de carbón, ¿no? No es el carbón para churrascos, sino carbón mineral. Entonces agarran el carbón, lo pulverizan, lo muelen muy finito y lo mezclan con algún aglutinante, con algún pegamento. Entonces la resistencia que va a tener ese elemento depende de la proporción que exista de carbón respecto al aglutinante. Como el aglutinante es aislante, el carbón tiene cierto grado de conducción, entonces va a ser menor la resistencia cuanto mayor carbón o mayor cantidad de carbón tenga, ¿no? Entonces esta mezcla se le da una forma de cilindro pequeño, ¿sí? Más o menos del tamaño de un centímetro pueden ser, hay más pequeños y también más grandes. El tamaño va a determinar la potencia que puede tolerar ese dispositivo, esa resistencia.
Entonces se fabrican los más pequeñitos para 1/8 de watt. Después está 1/4, medio watt y alcanzan hasta 2 watts en resistencias de carbón aglutinado. Una característica que podemos notar en este tipo de resistencias es que decía que está formado por una masita de aglutinante mezclada con carbón, ¿no? Obviamente que este aglutinante, este pegamento, se seca y se hace totalmente sólido, firme. Entonces, una vez que ha secado, le ponen un barniz y lo pintan con unas bandas de colores. Entonces, se pueden encontrar resistencias de este tipo, de carbón, con unas banditas de colores. Más o menos así. Esas bandas de colores se utilizan para simbolizar el valor resistivo que tiene. ¿Ya? Entonces hay para esto un código de colores. ¿Ya? Si esta es la resistencia y la voy a poner de esta manera. Digamos que las hay de 4 bandas, hay de 5 y hasta de 6 bandas. La cantidad de bandas va a determinar también la precisión con que se está proporcionando el valor resistivo. Ya vamos a referirnos solamente a las de 4 bandas, aunque podemos también mencionar algo de las de 5. El significado que tienen estas bandas es el siguiente. Las voy a denominar banda A, banda B, C y D. ¿Ya? Entonces el valor resistivo está dado de esta manera. La banda A, la primera banda, simboliza la decena. Entonces podría decir 10A, ¿cierto? 10A. O sea, es la decena. B, la banda B, es la unidad. Entonces hay que añadir a la decena, multiplicada por 10. Bien, esas son las 2 cifras significativas, porque en 4 bandas solamente tienen 2 cifras significativas. Es decir, que entre A y B solamente podrían hacerse números de 0,1 hasta 99. Lo cual no quiere decir que los valores resistivos van a ir desde un ohmio hasta 99. A esto se multiplica por un factor decimal que está simbolizado en la banda C. Entonces, la banda C es el factor multiplicativo en base 10. ¿Sí? Si, por ejemplo, C es 1, entonces será el valor que se obtiene de decena unidad multiplicado por 10. Si C es 4, habrá que multiplicar el conjunto de ese decena unidad por
10.000, ¿cierto? Y la cuarta banda, la banda D, que se llama banda de tolerancia, nos indica la precisión con que está expresado esto. Es decir, cuánto se espera que pueda desviarse de este valor nominal. Entonces viene esto en porcentaje de valor nominal, más o menos de por ciento. Voy a escribir ahí. Ya. ¿De acuerdo? Entonces estas tolerancias están normalizadas. Existen resistencias de 20% de tolerancia, que son las menos precisas, de 10% y de 5%, con esta estructura de 4 bandas, ¿no? O sea, la mayor precisión es aquella que tiene 5% de tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, el valor nominal es 100, ¿no? ¿Cómo se conseguiría 100? Con A igual a 1, B igual a 0, ¿sí? A1, B0 es 10. Para que sea 100, C tendría que ser 1, ¿no? 10 a la 1 es 10, por 10, 100. Entonces, el valor nominal es 100. Ahora, si tiene tolerancia de 5%, significa que el valor real que podemos encontrar en esa resistencia estará comprendido en 5% más o 5% menos. ¿Sí? Entonces, el 5% de 100 es 5, ¿cierto? Lo que significa que el valor resistivo que podríamos encontrar de esas resistencias con esas bandas de colores podría estar entre 95 y 105, ¿cierto? Alguien decía madera. Camila Holguín. Seguramente se refiere a lo que había mencionado de los aislantes, ¿no? La madera seca es un buen aislante. Obviamente, si la madera está mojada, como el agua es conductor, entonces podría llegar a conducir. Bien. Entonces, ¿se entendió la idea esta de la tolerancia? Sí, ingeniero, se entendió. Sí. Seguimos. Ahora, ¿cómo van los valores numéricos de los colores? Negro es 0. Marrón o café, 1. Rojo, 2. Naranja o anaranjado, como quieran llamarle, 3. Amarillo, 4. Verde, 5. Azul, 6. Violeta, 7. Gris, 8. Blanco, 9.
Bien. Entonces, estos valores son válidos para las 3 primeras bandas. ¿No? En general, digamos que cualquiera de estos colores podrían aparecer en las bandas A y B, decena unidad. Cualquiera de esas combinaciones. En cambio, la de el factor multiplicativo solamente llega hasta azul, creo. Las resistencias de carbón de más de 100 megaohmios no vamos a encontrar. Entonces, los colores violeta, gris y blanco no existen en la tercera banda. En cuanto a la tolerancia, decía que existe en 5% y esto se simboliza con dorado. Plateado para 10%. Y sin color para 20%. Bien. En cuanto a las resistencias de mayor precisión, aquellas que tienen 5 bandas, lo único que se añade es una tercera cifra. Es decir, que en las de 5 bandas hay centena, decena y unidad, ¿no? 3 cifras significativas. Y obviamente la tolerancia también se encuentra en valores menores. Hay de 2% y de 1%. ¿No? Entonces, en las de 5 bandas se pueden encontrar 2% y 1%. Pongamos algunos ejemplos. Una resistencia que tiene estos colores. Voy a poner solamente las 2 primeras letras para no escribir tanto. Verde, rojo, café. Plateado. ¿Qué significaría si encontramos una resistencia con esos colores? Fíjense, de acuerdo al código, verde es 5, rojo 2, café 1, plateado 10%, ¿cierto? Entonces, el valor nominal sería 5 por 10, ¿cierto? Porque es la decena, más 2, que es la unidad, multiplicado por 10 elevado a 1.
¿Sí? Eso es 52 por 10, 520 ohmios. ¿Ya? A eso se denomina valor nominal. Pero el fabricante no nos asegura que todas las resistencias con esa combinación de colores tengan 520 ohmios. Entonces, si yo compro una bolsa de resistencias con esa combinación de colores y empiezo a medirlas, me voy a encontrar con que algunas pocas tendrán 520 ohmios, pero puede que hayan algunas con menos de esto y otras con más de 520. ¿Sí? Sin embargo, todas van a estar comprendidas en una desviación del valor nominal de 10% para abajo, 10% para arriba. ¿Cuánto es la tolerancia? 10%, ¿cierto? El 10% de 520 es 52, ¿cierto? 520 por 10 dividido entre 100. Entonces, el valor mínimo que podemos encontrar será 520 menos la tolerancia. Eso es 468, ¿estoy bien? Y el valor máximo será 520, el valor nominal, más la tolerancia. Eso es 572. ¿Cierto? Entonces, esta resistencia en cuestión tendrá un valor mayor o igual a 468 ohmios, pero menor o igual a 572 ohmios, ¿no? Eso es lo que nos garantiza el fabricante. El valor resistivo real, el que se mida de estas resistencias, estará comprendido en ese rango. Bien. A esto hay que añadir un otro tema. Resulta que no se fabrican resistencias de todas las combinaciones. Pues hay solamente algunas combinaciones que podemos encontrar en el mercado. A esas se las conoce como valores estandarizados. Entonces, lo que han hecho los fabricantes es crear un estándar para la determinación de las combinaciones posibles de colores. Y esas combinaciones dependen de la tolerancia. Tolerancia de 20%, como es grande el margen entre el mínimo y el máximo, se encuentran solamente 6 combinaciones posibles de colores, ¿no? Hablo de decena y unidad. En cambio, las de 10% duplican, son 12 combinaciones. Y las de 5%, 24 combinaciones. Entonces, esta norma, a través de la cual se rigen para la combinación de colores, se conoce como
norma E. Voy a poner normalización de combinaciones. ¿Cierto? Esta normalización se refiere a la combinación de las cifras A y B. Entonces, esto está normado y se conoce esta norma como norma E. Y hay varias de ellas. Decía para 20%, 6. E12 para 10%, E24 para 5%. ¿Sí? Con 5 bandas hablaba de que hay tolerancias de 2 y de 1%. Entonces esas serán normas E48, E96, ¿no? Bueno, estamos a menos de un minuto de que esto se corte, así que yo lo voy a cortar y continuamos de inmediato. Tómense un vasito de agua, alguna cosa en el descanso y vuelven a conectarse. Resistencias.
Veamos de qué valor es esta. La que está marcada con X. ¿Pueden decirme cuál es el valor nominal? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el valor nominal? Amarillo, azul, rojo, ¿cierto? Amarillo es 4, azul 6. 4, 6, rojo 2. ¿Y el otro es dorado? 5%. ¿Sí? Entonces será 46 por 10 a la 2. Con tolerancia de 5%. Eso vendría a ser 4.600 ohmios, más o menos 5%. ¿Estoy bien? No muy seguro, sí, pero parece que es así. No veo muy bien los colores, así que puede que no sea azul, sino violeta. ¿Qué dicen ustedes? Opinen, digan algo. Es violeta y el de abajo es Violeta, rojo. tira más el Es amarillo. violeta, Es ingeniero. violeta, Violeta. ingeniero. Y el de Violeta, ¿no? abajo es naranja. Es Naranja es. violeta y naranja, no es Naranja. rojo. Ah, peor todavía. Tengo problemas serios con los colores. Violeta, 7. Naranja, 5, ¿no? 5. Entonces es 47 por 10 a la 5. Naranja es 3. Si no me equivoco. Ah, naranja es 3, no es 5, perdón. Estoy pelándome. 3. Ahora sí. 47 por 10 a la 3. Eso es 47.000, ¿sí? Más o menos 5%. $47.000 es adecuado decir 47 kiloohmios. Entonces el valor nominal es 47 kiloohmios. ¿Ya? Y la tolerancia es el 5% de 47.000. ¿Cuánto es eso? $2.350. ¿Estoy bien? Sí, está bien. 2.350. Entonces, el valor mínimo
será 47.000 menos 2.350. ¿Cuánto es eso? 44.650. Y el máximo el valor nominal más la tolerancia. Eso es 49.000, ¿sí? 250. Bien. Ok, las demás les dejo a ustedes. Entonces, estaba diciendo antes de que se corte que hay esa normalización. Esa norma, la norma E6, mencionaba que solamente se encuentran 6 combinaciones de 2 cifras. Esto debido a que con esas 6 y tolerancia de 20%, no va a haber ese solapamiento de valores, ¿sí? Es decir, que el valor máximo de una resistencia no se va a cruzar con el mínimo de la que le sigue en orden ascendente. ¿Ya? ¿Entiende la idea? O sea, de las combinaciones de 2 cifras que van desde 00, digamos, hasta 99. Voy a poner aquí. Así. ¿Ya? De 00 hasta 99 son las combinaciones de 2 cifras, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere es que no se solape. Por ejemplo, si yo pusiera resistencia de valor 10, o sea, combinación 1-0, el valor máximo con tolerancia de 20% sería 12 ohmios, ¿cierto? Ahora, la que le sigue a la combinación 10 debería tener su mínimo fuera de ese margen de 12. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, el total de las combinaciones se va a ver restringido solamente a 6 combinaciones. De manera que los rangos no se solapen. ¿Cómo se puede lograr eso? Lo que encontraron para obtener eso es generar estos valores de 2 cifras mediante una combinación que se llama progresión geométrica. No sé si se acuerdan en colegio, no sé en qué cursos era, pues en tercero, medio, en cuarto de secundaria, algo así. Se ven las progresiones aritméticas y las geométricas.
¿Qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica, más en negro, es una sucesión de números. Voy a llamarles A sub 0. Se las simboliza así, separadas con dos puntitos, ¿no? A1, A2, etc. De manera que cualquiera de ellos se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo llamado razón geométrica. Entonces, por ejemplo, el A sub 1 es el A sub 0 multiplicado por la razón. El A sub 2 será el A sub 1 por la razón. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que es igual a la sub 0 por el cuadrado de la razón. Entonces, en general, el A sub n va a ser el A sub 0 multiplicado por la razón elevada a la n. ¿Ya? Ahora, en la norma E6 se utiliza una razón que es igual a la raíz sexta de 10 para que esto se cumpla. Entonces, en la norma E6, la razón es la raíz sexta de 10. ¿No? ¿De dónde sale eso? De que el primer término es 1 y el último, ¿no? Como estamos hablando de combinaciones de dos cifras, el primer término es la combinación 0-1. No es 0-0, ¿no? Sino 0-1. Y la última combinación, la más alta en dos cifras, es 100, es decir, 1-0-0. Entonces, si tengo 100 y el primero es 10, 100 dividido 10 es 10, y la raíz, como quiero solamente 6, la raíz sexta, ¿no? ¿Cuánto es raíz sexta de 10? ¿Tienen una calculadora a la mano? ¿Dónde está la mía? 1,46. 1,46. Okay. Entonces, si el primer término es 10, el segundo sería 10 por 1,46, ¿sí? Pero solamente voy a tomar dos cifras. Entonces, eso es 14.6 que puedo redondear a 15. Ahora 15 por 1,46, ¿cuánto es? 21,75, ¿sí? Con dos cifras quedaría redondeado a 22. El tercero, 22 por 1,46. Da más de 30 y tantos. Se redondea, no sé por qué razón, a 33. El siguiente es
47. Ya tengo 5 y el último es, creo que 68. ¿No? Porque si multiplico 68 por 1,46 me da 99 y más, lo que está más cerca de 100. ¿Sí? Entonces, esas son las 6 combinaciones que se encuentran en la norma E6, o sea, resistencias de 20%. No vamos a encontrar en otros valores. ¿Ya? Estoy hablando de solamente las 2 cifras, decena y unidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrarme con resistencias de 220 ohmios, de 22 kiloohmios. ¿Sí? Las 2 cifras decena unidad son 2, 2. O pueden ser 3, 3, 4, 7. No voy a encontrar, por ejemplo, resistencia de 50 ohmios. No hay. Valor nominal 50 ohmios, intolerancia 20%, no existe. Entonces, si para alguna aplicación necesito una resistencia de 50 ohmios, no me va a quedar más que comprarme ya sea una de 47 y buscar que tenga un poquito más de 47 y se acerque a 50, ¿cierto? Si quisiera de 59, posiblemente ya no me sirva la de 47 y tenga que recurrir a la de 68, porque en su valor mínimo es probable que esté comprendido el 59. ¿Se entendió la idea? Bien. La norma E12 que es para resistencias de 10%, tiene como razón en su progresión geométrica la raíz 12ª de 10. ¿Ya? Entonces, eso produce, a ver si me acuerdo, no es algo que hay que saber de memoria, sino que uno por tanto manejar es que se va acordando. Entonces voy a volver a poner aquí la norma E6. Aquí voy a poner la E12 y la E24. De la E6 decía 10, todas tienen 10 como primer valor. Luego estaba 15, ¿no? 22, 33, 47 y 68. Entonces, en la 12, entre el 10 y el 15, porque el 15 también se repite, hay una más. Creo que es 12 o 13. 12. También hay 22 y en medio de esto hay un valor 33. Y aquí no sé si es 29 o es 31. Bueno, les dejo eso completar. Ustedes investiguen, seguro que encuentran en internet.
Los de 82 aparece por ahí. Bueno, les dejo completar esa tablita. Busquen ustedes en internet y la completan. ¿Se entiende? Ingeniero, ese 3 suelto es 3 nomás o es 30. No estoy muy seguro, por eso lo dejé así. Ah, No ok. me acuerdo si es 30 o es 29. Mejor lo borro. Ya, ustedes complétenlo. Bueno, ya no me acuerdo, ya se van perdiendo esas habilidades. Bien, entonces, en cuanto a resistencias de carbón aglutinado, tendríamos eso. Decía que otra característica que vamos a encontrar en estas resistencias, además del valor nominal y la tolerancia, es la potencia máxima que pueden tolerar. Esa potencia máxima está referida a potencia no de valor pico, es decir, que si en algún momento llega a, por ejemplo, la tolerancia máxima de una resistencia podría ser 1 watt. Si llega a un pico de 1 watt no le va a pasar nada. Pero si la mantenemos trabajando mucho tiempo, disipando una potencia próxima a 1 watt, lo que nos dice el fabricante es que se va a deteriorar y va a ir cambiando su valor resistivo hasta que en algún momento se va a fundir. Ya, desde luego que si le exagero, si me dicen esta resistencia es para 1 watt y la pongo a trabajar con 5, seguro que en 1 segundo ya se funde, ¿no? Se convierte en un chicharrón. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso al momento de reemplazar una resistencia o utilizar una resistencia para cierta aplicación. Bien, entonces las tolerancias decía que los fabricantes las simbolizan en el tamaño de la resistencia. Las más pequeñitas, que suelen ser más o menos, no solo va en la longitud, sino en el diámetro, pero son bastante pequeñitas, más o menos así, con sus cablecitos a los 2 lados. Esas son de 1/8 de watt. Un poco más grandes y más gorditas. Un 1/4. Más gorditas y más larguitas. Medio watt. De 1 watt ya son bien robustas. Y las más fortachonas son de 2 watts. Bien. Entonces esa es la potencia máxima recomendada. Ahora no solamente vamos a encontrarnos con resistencias de
este tipo. Ese amarillo viene a eso. Ok. Entonces, no solamente hay resistencias de carbón en aglutinado, sino que también las hay de otro formato que se llama película de carbón. Entonces, más o menos estas resistencias las hacen de una pintura de carbón que se la aplican a una bandita de plástico. Entonces, esto es una bandita de plástico. Y en ella difunden o adhieren una pinturita de carbón. Bien, entonces, si se quiere un valor fijo, simplemente le ponen los conectores en los dos extremos, ¿sí? Los cablecitos de cobre en los dos extremos y listo, esa es la resistencia de película de carbón. Pero estas normalmente hay en formatos múltiples, es decir, que tiene una disposición más o menos así. Aquí está la película de carbón. Y le ponen los alambritos de cobre en diferentes lugares. ¿Cierto? Entonces es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, ¿sí? Pero conectadas una con otra. Entonces podría ser, por ejemplo, y eso lo van a poner con serigrafía encima, dice 5 por 100. Entonces quiere decir que hay 5 resistencias de 100 ohmios en serie, ¿no? Está prendida una con la otra. Entonces uno le puede dar el uso que necesite, ¿no? Si quiere 200 ohmios, toma dejando uno de por medio, ¿sí? Y también en esta misma tecnología hay resistencias variables, ¿ya? De eso vamos a hablar la próxima clase. Ya estamos sobre la hora, así que no nos va a dar. ¿Bien? Entonces dejo simplemente el título. Ok, entonces eso para el día lunes, ¿no? Resistencias variables. Hagan ustedes la labor de completar esta tablita de las normas E6, 12 y 24. Bueno, entonces suspendemos la clase. Hasta el lunes. Cuídense. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Gracias.